por prestarse este interrogatorio después de la conferencia. Eh, bueno, una primera pregunta que quería hacerle es sobre derechos humanos, ¿no? En unos de sus últimos escritos, usted ha tratado de defender como una concepción amplia de los derechos humanos, ¿no? Que sea compatible con la defensa digamos, del respeto a la soberanía estatal, ¿no? En un panorama que usted dice, me parece que es donde predominan las concepciones más deficitarias o deflacionarias de los derechos humanos, ¿no? Y usted ha hecho una apuesta por defender esa concepción más amplia de los derechos humanos. ¿Qué problema ve usted en esas concepciones más deflacionarias o deficitarias de los derechos humanos? ¿Cuál es el problema que usted ve allí? ¿Por qué intenta defender una concepción más amplia? Bueno, de minimalistas te refieres a la concepción política de los derechos humanos, tipo rights, tipo roles, claro, que los minimizan, exactamente, ¿no? sí. Exacto. Sí, bueno, porque pienso que lo más importante, una de las luchas más importantes en derechos humanos ahora mismo son los derechos sociales y económicos, que es lo que no hemos conseguido avanzar. Y si se piensa que los derechos humanos solo son esos derechos que justifican la intervención militar, por supuesto, olvidamos todos los derechos de todo el mundo. Estamos dejando toda la pelea política, estamos reduciéndolos a algo que es muy importante, pero que no es, para mi gusto, la práctica y la teoría de los derechos humanos, es solo el derecho humanitario. El derecho humanitario es súper importante y tenemos que saber qué hacer cuando tiene que haber intervención militar, casos de genocidio, etc. Entonces eso es súper importante, pero no se puede reducir a eso. Y porque pienso que, dado que tenemos una economía global, que protege derechos de propiedad global, que protege a las corporaciones, etc. Si no tienes al mismo nivel de derecho internacional algo que proteja los derechos socioeconómicos, por ejemplo, de la ciudadanía, está todo perdido. Y lo que muestro en los ejemplos sobre por qué pienso que no tiene por qué erosionar la soberanía nacional es porque, justo como en los ejemplos que muestro, en contextos de instituciones globales económicas, los países más débiles que quieren proteger los derechos humanos y sociales de su ciudadanía pueden apelar a sus obligaciones de derechos humanos internacionales. Si las quitamos, no hay nada internacional a lo que pueden apelar que el resto de los países más fuertes tenga que reconocer. Eso es por lo que importa tener a nivel internacional la capacidad de proteger derechos constitucionales de la ciudadanía. Claro. Sí, usted en ese artículo dice que los derechos humanos pueden servir para incluso reforzar la soberanía nacional, digamos, ¿no? Que pone el ejemplo de un acuerdo sobre propiedad intelectual de los remedios, digamos, ¿no? Si, bueno, se le puede ayudar a los países a acceder a un conjunto de derechos básicos relacionados con la salud, digamos, ¿no? Ahora, una cosa que usted dice allí es como, bueno, en este caso el conflicto entre soberanía nacional y corporaciones o empresas multinacionales, no hay mucho optimismo en este proceso, en este litigio, ¿no? Es decir, claro, no, pero precisamente, o sea, el problema es que las corporaciones están intentando utilizar los sistemas que existen de derecho internacional, incluido los derechos humanos, para defender sus derechos contra estados. Y eso es otra parte de lo que yo he trabajado, intentando mostrar por qué eso es inaceptable, o sea, por qué tenemos que tener alguna forma dentro de la práctica de derechos humanos para poder mantener la prioridad de los derechos humanos de los individuos naturales sobre los individuos legales, que tienen personalidad legal, como las corporaciones. Y en ese artículo al que te refieres probablemente defiendo el hecho de por qué es tan importante que el concepto de dignidad humana está incluido en las convenciones de derechos humanos y se utiliza, por ejemplo, en la Corte Europea de Derechos Humanos para distinguir cualquier violaciones de derechos que afectan a la dignidad humana requieren escrutinio estricto, requieren casos especiales que permiten priorizar esos intereses en cuestión frente a otros. Y eso se puede usar contra el hecho de que las corporaciones están robusteciéndose con usos de declaraciones de derechos humanos en general para su propio beneficio, porque en la Corte Europea tienen personalidad legal, pueden llevar casos, que es una anomalía. En el resto de las convenciones de derechos humanos los personalidades legales no pueden dar casos. Ahora me parecía que este conflicto, digamos, entre corporaciones y estados nacionales, aunque usted dice que no hay que ser demasiado optimista con respecto requería como una instancia de sanción amplia, supranacional, digamos, ¿no? Que sancione a las empresas o a las corporaciones, ¿no? Y esa instancia supranacional a veces es como muy resistida por mucha gente que, digamos, defiende los derechos humanos a nivel internacional, digamos, ¿no? Es decir, bueno, no sé si pillo exactamente a lo que te refieres porque hay todo tipo de debates, pero
Hay unos, sí, que piensan que no es una buena idea que se intente imponer obligaciones de derechos humanos a las corporaciones, como RAGI, por ejemplo, este tipo de convenciones que están intentando dejar claro cuáles serían las obligaciones, qué cosas tendrían que hacer las corporaciones para respetar derechos humanos. La razón por la que hay gente que está en contra, a pesar de que suena que es una buena idea, es porque piensan que puede erosionar la soberanía que tienen los países. El problema es que los derechos humanos como sistema internacional son para remediar situaciones, no son para legislar, porque no tenemos un gobierno mundial ni nada parecido. Entonces ya estamos en una situación de remedio, no estamos en una situación ideal, democrática. Entonces, lo que ocurre es, donde el remedio hace falta, donde hace falta que las corporaciones de alguna manera se puedan obligar a que respeten derechos humanos, es donde ya tenemos soberanía súper débil. Si no, no habría el problema. Ese problema no lo tendríamos a lo mejor en Estados Unidos, ¿right? Pero lo tenemos en Bangladesh. Entonces, la idea de que no, mejor que tuvieran soberanía potente en Bangladesh, dices, ya, pero como no la tienen, precisamente para eso sirven los derechos supranacionales, o sea, que tengas un sistema que tiene una obligación de proteger cuando el Estado no puede, ya es remedio. Y ya está intentando remediar una situación. Y por tanto, igual que te parece bien que actúe contra genocidio, y no es ideal, porque todos sabemos que la intervención militar puede ser fatal, etcétera, etcétera, pero aún así pensamos que en casos de genocidio debería ocurrir, con las corporaciones sería muchísimo mejor que los estados fueran lo bastante soberanos como para poder obligar a las corporaciones a comportarse con las leyes de los sitios. Pero precisamente porque no ocurre, para eso necesitamos que entonces la comunidad internacional intervenga. Y claro, nunca es ideal, siempre es el remedio. Cuanto mejor, pero claro, de hecho si funcionara y funcionara bien, estás haciendo que las leyes de ese país se puedan realmente enforzar, porque el resto de la comunidad internacional está de alguna manera obligándolas a obedecerlas. Con lo cual no es verdad que erosiona la soberanía. La soberanía nunca la erosiona, en mi opinión. Si la erosiona es porque la soberanía en cuestión no es la soberanía del pueblo, sino que es un gobierno que no tiene ningún interés en defender derechos humanos. Y ahí sí que, en ese sentido de soberanía, sí. Pero yo tengo un concepto normativo de soberanía, que es la de la ciudadanía, la de los que pertenecen a un territorio, no su gobierno en cada caso. Claro. Otra cosa que me parecía, digamos, en ese artículo es que usted, digamos, ilustra esta posibilidad de que los derechos humanos refuercen la soberanía en el caso de conflictos entre corporaciones empresariales, digamos, y gobiernos nacionales. Entonces dice, bueno, ahí puede haber una compatibilidad o la posibilidad de que no se violente la soberanía nacional. Ahora, me parece que cuando hay conflictos entre naciones, y no con una corporación económica, cuando hay conflictos entre estados, entre naciones, ahí sí puede haber la posibilidad de vulnerar una de las autonomías. Sí, pero justo, claro, si te fijas en los derechos socioeconómicos, es al contrario. O sea, por eso el ejemplo de las medicinas y de los derechos de propiedad intelectual de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se llama? La WTO, la Organización Mundial de Comercio. En ese ejemplo, lo que se ve es que ahí están todas las soberanías. En teoría todos son iguales, todos los participantes, ¿no? Los 100 y pico estados que pertenecen, están en condición de igualdad, pero están pudiendo imponer un determinado régimen de patentes que afecta a medicinas fundamentales, esenciales, a países débiles. Eso es lo que estaba pasando. Y lo que hicieron estos países fue apelar a sus obligaciones de derechos humanos para decir que ellos no podían, que también eran constitucionalizadas en el caso de Brasil. O sea, no solo son derechos humanos que igual no se pueden enforzar, sino que era la propia constitución de Brasil que obligaba a proveer esos medicamentos sin costos. Entonces, a poder operar a eso, las otras soberanías que estaban imponiendo un régimen que les convenía a ellos, que son donde están las corporaciones en cuestión, los farmacéuticos, esas empresas son de Estados Unidos, son de Canadá, etc. Y ellos son los que están imponiendo a estos otros países un régimen de patentes que ellos no tienen para defender la propiedad intelectual de sus corporaciones. Ese es un caso donde el hecho de obligar a que el resto de las soberanías acepten que estos países tienen obligaciones de derechos humanos, sin duda no está erosionando la soberanía de estos países, que están pudiendo, de hecho, defender lo que su constitución les obliga a defender. Pero estos otros países no están perdiendo soberanía, están queriendo defender intereses de corporaciones contra derechos humanos. Eso no puede ser. Que de hecho es un problema para su propia ciudadanía, porque hacer que los medicamentos no puedan pagarse es un problema en esos países. O sea, aquí la duda está en a quién defienden estos países, a qué parte de su ciudadanía defienden. Si a la parte rica y poderosa de las corporaciones farmacéuticas o a los ciudadanos que no tienen acceso a medicación, como es el caso de Estados Unidos. Con lo cual, no es posible que un régimen de derechos humanos que tiene el contenido que tiene,
Eso no quiere decir que tenga la capacidad de ser enforzado, pero que tiene el contenido que tienen, de hecho, las convenciones que tenemos, que protegen derechos socioeconómicos, etc., fuera contra la soberanía de la ciudadanía. En ningún caso, en ningún conflicto. Tendría que ser que tuviéramos derechos que no deben ser, que podría haber pasado. Tú piensas que en las convenciones de derechos humanos no hay derechos a la propiedad, por ejemplo, no se mete, no litigia este tipo de cosas. Y los derechos que hay son fundamentales, de condiciones fundamentales sociales y económicas. No se mete en cosas que deberían ser decididas por la soberanía de cada Estado, sino que está queriendo conseguir que haya un mínimo garantizado por debajo del cual no caiga ninguna a nivel de protección. Y en esa medida, porque tenemos las convenciones que para mi gusto podrían haber sido diferentes y entonces serían problemáticas, no veo cómo de hecho podría haber un conflicto de soberanía, no sé que fuera mal utilizándolo, manipulándolo, que eso seguro que como siempre se puede hacer, ¿no?, con la legalidad. Pero el espíritu de estas convenciones favorece que los países tengan que actuar constitucionalmente, que defiendan los derechos fundamentales de los más vulnerables. Y en esa medida no hay un conflicto que yo pueda imaginarme real. En los casos de intervención, etcétera, por supuesto. Pero es que eso es derecho humanitario, eso no es derechos humanos realmente. Y lo que no quiero es que se colapse. O sea, este es muy especial, es difícil, son casos extremos, se puede explicar, pero este no tiene esa función. Este tiene la función de garantizar derechos constitucionales en países que igual no lo pueden hacer ellos solos, ¿no? Claro. Pasando un poco al tema que abordó en la conferencia, el tema de los minipúblicos y la relación con la democracia deliberativa, digamos, usted ha cuestionado un poco esta decisión de darles poder decisional a los minipúblicos, ¿no? Y una de sus ideas básicas que defiende en nuestro artículo, en otro también muy reciente, es que ese tipo de herramientas puede quitarle legitimidad a la democracia, ¿no? ¿Por qué cree que entonces darle poder decisional a los minipúblicos le quita legitimidad a la democracia? Sí, porque la idea es que solo parece que los minipúblicos son especiales y no son expertos como otros cualesquiera. Cuando tú propones que le vamos a dar a un grupo de 30 personas la capacidad de decidir por 300 millones, eso es sospechoso, en principio. Si dices que van a ser expertos, ya todos sabemos desde Platón, muchos, por qué eso es un problema. Pero cuando de repente son también 30 personas, pero resulta que se han elegido al azar de entre nosotros, de repente nos parece que son como nosotros. Y nos olvidamos de que la política no es como nosotros. Nosotros, si estamos en países libres, tenemos opiniones controvertidas. Nosotros no somos homogéneos. Nosotros no nos encantamos los unos a los otros, no somos un grupo, sino que si nosotros somos todos los que están sujetos a la ley, los que nos caen bien, los que nos caen mal, los que están en contra de lo que pensamos, esos somos nosotros. Si nosotros somos todos, entonces está claro que un grupo que representa a todos, si va a decidir por mayoría lo que dentro de esos 30 piensa la mayoría de los 16, ¿me entiendes? Muchos de nosotros vamos a estar completamente fuera de la franquicia, absolutamente. ¿Me entiendes? No vamos a estar representados porque ellos no son como nosotros. Ellos están divididos como nosotros y aquí ha ganado esta mayoría, la minoría ha perdido, pero todos nosotros no podemos hacer nada al respecto. Incluso en los casos en que sus decisiones a nosotros, al que lee el libro, al que piensan los minipúblicos, nos parecen mejores, que es como ellos intentan asegurarte de mira que bien, de repente podrías tener lo que querías, que no consigues con esta ciudadanía tan recalcitrante, de repente podrías conseguirlo. Intento mostrar que no sería legítimo, que aunque sea el caso que me gusta a mí, y esto es lo que yo podría conseguir con el atajo que siempre he querido, en contra de mis conciudadanos, eso no es democrático. Y, por supuesto, prudencialmente, seguro que acaba mal, porque no se puede gobernar contra la mayoría, como ya dijo Aristóteles, tienes que convencer a la mayoría. Y solo cuando está convencida, entonces lo has conseguido, porque entonces ya no lo mueve nadie. A veces pongo ejemplos de la pena de muerte, por ejemplo. Philip Pettit pone el ejemplo de la pena de muerte y dice, uy, qué horror, es el caso súper manipulable, ¿no? Y ejemplos de Estados Unidos de cómo puedes manipular la población para que de repente las penas en mayores haya pena de muerte para muchísima más gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso él dice que sería mucho mejor un mini público que siempre no se dejaría llevar por las pasiones. Y yo le digo, bueno, es que es absurdo, porque eso es pensar que todos los casos políticos son como la pena de muerte en Estados Unidos en este momento. Cuando está settled, como yo lo llamo, que no sé cómo decirlo en español, cuando está claro y la población ya ha decidido, como en Europa, pongamos que la pena de muerte es inaceptable, por mucho que intenten los políticos manipular, eso es cuando de verdad no va a haber pena de muerte, porque no vas a poder mover a la población porque ya se ha decidido a estar en contra de la pena de muerte.
En Estados Unidos, intentar acabar el debate pronto para conseguir lo que yo quería, mientras la población sigue sin entender por qué la pena de muerte no está bien, no ha conseguido que el hecho quede claro. Y solo cuando ha quedado claro es cuando puedes contar con ello. Es cuando sabes que no va a volver a pasar. No vamos a volver a quemar a los que cometen ofensas en la estaca, ¿no? Eso no vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque está claro que no. Así es como consigues que sea que no. ¿Me entiendes? Sí, sí. Que 30 de nosotros se ilustren antes que nosotros y llegan a no sé qué conclusión, si es para el resto de la ciudadanía, no va a funcionar. Eso es lo que yo pienso. O sea, en ambos casos es un problema. Tanto cuando lo que decidieran no está bien, como cuando lo que quieren es mejor, pero la población no es mejor, hay que mejorar a la población. Claro. Sí, sí. Una de las cosas que usted menciona en ese artículo es que el problema es más la representatividad que la deliberación en sí misma. La deliberación no es un problema para los minipúblicos, sino más bien el problema es la representatividad. Y usted dice, bueno, hay como dos cosas que pueden garantizar los minipúblicos. Una cosa es representatividad o valor epistémico, ¿no? Pero no las dos cosas a la vez. Efectivamente. Que es lo que la democracia deliberativa pediría, digamos, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Y de hecho ahora estoy escribiendo otro artículo donde muestro, pero todavía no lo he terminado, es complicado, que el concepto de representación de los minipúblicos es súper problemático. De hecho estoy viendo que es el concepto populista de representación como embodiment. No sé cómo se dirá en español. ¿Cómo es la palabra? Embodiment. Sí. Algo que está en su cuerpo, algo encarnado. Encarnación, por eso. ¿no? Pero lo tengo que buscar a ver cómo se dirá en español. Es la idea de corporizado. Sí, ¿no? Es la idea de que el líder representa, pero en el sentido de que embodied al pueblo. Esta idea populista encarna, sí, ¿no? Sí. Esta idea de que el representante encarna, él es la población, digamos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que es como, esa idea de que es como un espejo, y es lo mismo, y porque forma parte del pueblo y encarna al pueblo. Esta idea populista es la misma en los minipúblicos. Ellos son como nosotros, porque son, de hecho, vienen de nosotros, son de parte nuestra, y lo que les da legitimidad es que son como nosotros. Eso es un concepto de representación absolutamente, para mi gusto, indefendible, porque es homogeneizante, ¿vale? Tiene todos los problemas que tiene la idea del líder populista con respecto a la representación, pero en realidad es el único concepto de representación. Si lo piensas, en los estándares como mandato o como trastigo, lo que quieras, no funciona. Lo único que hace especial ese grupo es que viene de nosotros y es como nosotros. Dices, no es. No es porque nosotros no somos homogéneos, por eso no lo es, y está estupendo que no lo sea, pero por eso no puede hablar con una sola voz del pueblo. Entonces es un concepto de representación muy problemático, de similitud, vamos a decir, de encarnación, o como hubiera que llamarlo. Sí. También, digamos, usted dice, bueno, los minipúblicos pueden cumplir, creo que 4 funciones, ¿no? Una contestataria, una anticipadora, empoderadora también. Ahora, me preguntaba si, digamos, darle mucha importancia a los minipúblicos no significa, ¿cómo decir?, quitarle importancia o desfavorecer la movilización de las personas en el espacio público. No, porque fíjate, o sea, es una herramienta. Sí, o sea, claro. no es la píldora de oro, o sea, la salva para todos los problemas, ni muchísimo menos. Es simplemente una herramienta que yo muestro, es problemático, gente que me está diciendo que es un problema, pero tal y como yo lo defiendo en ese artículo y en el libro, y sigo defendiendo de momento mientras no se demuestre lo contrario, para mi gusto, los minipúblicos los podrían organizar movimientos sociales. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque lo que muestra, en el caso contestatario, lo podrían utilizar en el sentido de buscar dinero para organizar minipúblicos, simplemente, porque la gracia que tiene el minipúblico es que lo organice quien lo organice, en principio si funciona como se supone, nadie lo puede manipular el resultado. Tú no puedes organizar un minipúblico para que intentes que salga lo que tú quieres. Claro. Es lo mismo que en teoría, si lo haces bien, no puedes hacer que un jurado decida lo que tú querías, sino que tú lo organizas a riesgo de que crees que vas a tener razón, pero te la juegas, porque una vez organizas el minipúblico no sabes por dónde va a salir. Entonces, el hecho de que lo organizara determinados grupos políticos no me parece que necesariamente politizaría los minipúblicos, que es lo que la gente me ha dicho, algunos de tipo, hombre, eso es un peligro, tú no quieres que se politicen en el mal sentido, de que pierdan la legitimidad que tienen. Yo no creo que esto tuviera que pasar, pero la idea es, imagínate un grupo que piensa estar en esa situación, imagínate, tengo un ejemplo en otro artículo con el matrimonio homosexual en Estados Unidos, por ejemplo, da igual, lo has de poner en alguna parte, ¿no? Pues si lo tiras para atrás a exacto el momento que tú quieras, año 90, donde cree que te parezca que es el momento necesario, ¿vale? Te puedes imaginar perfectamente una situación en la que seguramente fue en los años 2000 y algo,
un mini público ya habría estado a favor del matrimonio homosexual, pero sin embargo la gran mayoría estaba en contra y de hecho votaron en California en contra. Si el grupo LGTB hubiera organizado un mini público, eso le habría dado un poder enorme, suponiendo, como siempre hay que suponer, que la gente ya sabe lo que son los mini públicos, si no, claro, no tiene ningún valor, por supuesto, pero ya suponiendo que lo entienden y saben de qué va, les daría un poder enorme de mostrar que en realidad la población no está donde parece que está. Porque una vez que se informan realmente y tienen la oportunidad de hablar con gente que sabe de qué va, etcétera, han visto, han cambiado de opinión. Pero eso no es para que entonces eso es autoritativo. Eso es parte de la misma pelea, pero es una parte potente. O sea, para mi gusto, los movimientos sociales son los que más se podrían beneficiar cuando realmente tienen la sensación de que lo que ellos defienden podría someterse al escrutinio público. Hay movimientos sociales, o no tan sociales, pero más pagados por las industrias coge, etcétera, que pueden intentar algo que realmente no podría soportar el escrutinio público. Mientras puedas soportar el escrutinio público, te conviene esa herramienta, porque lo que muestra es cuánto más podría avanzar la población, esa misma, con sus valores y todo, no simplemente en general, sino ellos, ¿no? Y se puede utilizar, por eso no sería desmovilizador, creo. Claro, depende, digamos, cuánta importancia se le dé, si es la única herramienta, por ahí puede ser problemático. Claro, por supuesto, no que vaya, además nunca será tan poderosa, claro, mucho menos, pero es una, y si la vamos a tener, mejor la usamos para como debe ser, para bienes democráticos y no para otros fines, ¿no? Claro, me parece que es una herramienta que puede ser muy valorada por los que defienden una tradición deliberativa de la democracia, pero por ahí los que defienden otras tradiciones de la democracia no tan apreciada, ¿no? Así que, ¿cómo se llevaría esa herramienta con los que defienden una tradición, no sé, republicana o los que defienden otro tipo de idea de democracia? No, republicana totalmente. Bueno, republicana podría ser más cercana también, ¿no? Claro, de hecho, o sea, vamos, republicana lo Petit, por ejemplo, él a favor, solo que él está a favor en la forma que yo pienso que es toda contraria, que es justo para despolitizar el debate, para aislar la deliberación de la ciudadanía. Para mi gusto eso es pésimo, claro. No lo queremos, ¿no? Pero en teoría no tendría por qué tener nada en contra del uso, como yo me refiero, ¿no? O sea, o el anticipador, por ejemplo. O sea, si da igual que estás pensando, pero la idea de que hay tomas de decisiones, por ejemplo, transnacionales, de las que no sabe nada la ciudadanía, que si tuviéramos mini públicos en la Organización Mundial de Comercio, pelearíamos mejor en contra, porque sabríamos lo que está pasando y nos podrían contar, no es que ellos tienen que decidir nada, sino que nos podrían decir qué tipos de decisiones se están tomando que son fundamentales, que necesitan que nos movilicemos. Si supiéramos lo que son y por qué los hemos mandado y por qué nos fiamos de ellos, sería súper... No me imagino ninguna tradición democrática que necesariamente tuviera un problema en ello, porque claro, no es tanto como deliberan ellos. Eso es importante, pero lo importante es que pueden ser nuestros tentáculos, porque son grupos mucho más de fiar que los políticos, claro, que están corruptos, etcétera, claro. No, una cosa que me imaginaba es cómo podría funcionar la herramienta de los mini públicos en un gobierno como el de Trump, por ejemplo, que se llama populista, digamos, ¿no? Él no podría tener ningún interés, claro, lógicamente, claro, necesita de cierto contexto propicio para funcionar esa herramienta, ¿verdad? Sí, lo que pasa, ¿sabes qué es? Lo que yo estoy viendo y por lo que creo que vale la pena tanto esfuerzo por una cosa tan poco conocida, parecería, es que hay cosas que ahora mismo, como hay mucho desconcierto con la democracia y la población está muy descontenta. Tú piensas, ¿en cuántos países ahora mismo en este momento está la gente en la calle? Esto es raro, que hace 10 años no había tantos países con tanta gente en la calle. Como hay este descontento, muchas sociedades, muchos países están introduciendo minipúblicos, de hecho, porque parece que son una válvula de escape, que permiten entrar a la población, ¿vale?, en el sistema político. Y lo que pasa es que una vez que una institución existe, ya no la puedes controlar. Incluso aunque exista solo en el país vecino, si una vez se propaga y se conoce y sabe cómo funciona, de repente ya se convierte, como todas las herramientas, en algo que cualquiera puede utilizar. Es como Facebook. Se creó en Estados Unidos seguramente, pero ahora lo están usando 7 millones de personas. Una vez se extendiera el uso de mini públicos, entonces el gobierno podría no interesarle o sí, pero iba a tener ya un problema, porque ya existe, la gente ya lo puede organizar, la población ya sabe cómo funciona, y ¿qué vas a hacer? No lo vas a prohibir. Vamos, según donde sí, pero en sitios normales seguramente no. Con lo cual, es un poco independiente de quién está en el gobierno. Para que empiece a generalizarse, se va a generalizar en sitios donde, por lo que sea, pero fíjate, Irlanda, ¿quién lo habría dicho, no? De repente ya ha tenido 2 asambleas ciudadanas, un éxito impresionante en que han conectado con la ciudadanía. Porque muchos de los mini públicos, por ejemplo, el famosísimo que está estudiadísimo hasta morirse de Colombia Británica sobre cambiar las elecciones, lo que ocurrió es que como no hubo ningún contacto con la ciudadanía, cuando la ciudadanía votó en contra. Es un caso de no éxito absoluto. Y todos le echan la culpa a la ciudadanía, que es estupendo. Pues nada, cambiemos la ciudadanía. Pongamos otra, pero mientras esa no es una opción,
Claro. habrá que pensar, ¿no? Bien, un par de preguntas más, un poco cambiando el foco. Digamos, en tradiciones recientes o en desarrollos recientes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica, se está tratando de reflotar una idea de crítica de las ideologías, ¿no? Un ejercicio de crítica de las ideologías, y se está tratando de reflotar la idea de ideología como relevancia social y política, digamos, ¿no? ¿Qué le parece esto? Piensa si el concepto de ideología y de crítica de las ideologías es un concepto interesante para ser reflotado y tenido en cuenta. Sí, absolutamente. Solo que es curioso, por lo menos en el caso de este último libro mío, para mi gusto, como lo he dicho antes en la charla, mi libro es un caso clásico de crítica de las ideologías. Pero también, como son los casos clásicos, yo no hablo de ideología, la palabra ideología no aparece. Porque pienso, la crítica de las ideologías, como sabemos en esta tradición nuestra marxista de la Escuela de Frankfurt, tiene muchos problemas, pero uno de los problemas que tiene es cómo se otorga autoridad al crítico de las ideologías, porque él tiene más autoridad que los demás, y cómo es que los demás todos tienen ideología menos tú. Entonces eso es un problema y yo lo tomo súper en serio, porque soy de esa tradición. Entonces pienso que no habría beneficiado en nada el libro que yo lo hubiera metido en el marco de decir esto es una crítica a las ideologías, todo esto es ideológico, y sin embargo lo que voy a presentar yo en la segunda parte del libro no es ideológico, que es fantástico. Eso es un libro de democracia, un problema, ¿no? Pero, sin embargo, pienso que como mejor funciona la crítica a las ideologías es haciendo crítica a las ideologías. Y bueno, pues simplemente yo critico que estas tres teorías se presentan como teorías de la democracia en concreto y digo que no son democráticas ninguna, pero con un estándar mínimo casi tautológico de la democracia, que es difícil, porque como están tan en desacuerdo todos, ¿quién tiene derecho a decir que es democracia? Yo me busco un estándar hipermínimo por debajo del cual no se puede caer. Y muestro que son ideológicas en el sentido, se venden como democráticas, pero en realidad no responden mínimamente al ideal democrático, y ahora quiero oír la respuesta que me van a dar. Y yo no soy nadie, solo es que yo hago la crítica de ideologías, ¿me entiendes? En este caso, porque me parece que realmente son tres ideologías, y si ahora me contestan que no, que me he equivocado, yo estoy abierta al diálogo. Esa es la diferencia, digamos. Frente a que si lo presento ya como crítica a las ideologías y que yo soy el que critico las ideologías, me cargo una autoridad que no me hace falta. Sin embargo, pienso que esto es genuinamente lo que todos queríamos hacer, los que éramos en esa tradición, que era criticar ideologías cuando las veamos, para que los demás las vean. Y en esa medida estoy absolutamente a favor. Creo que en este momento, concretamente, la crítica de las ideologías es fundamental, porque hay que criticar el neoliberalismo como ideología y hay que criticar los arreglos que supuestamente iban a mejorar el problema del neoliberalismo, y para mi gusto lo pueden empeorar, precisamente porque son ideológicos. O sea que me parece un momento que no me extraña que resurja la crítica de las ideologías, porque es lo que tenemos. Tenemos ideologías que han sido súper potentes, el neoliberalismo, 40 años de reconvertir la sociedad y crear todos los problemas que tenemos, crear la desigualdad que tenemos, etcétera, ¿no? Y con la democracia espero no perderla, así que es lo mismo, ¿no? Pero sí. Sí, bueno, me enseñó un problema que surge, pero bueno, en todo caso se lo dejo se lo pregunto después, digamos, una última pregunta, si no la molestamos más. Digamos, ya a sus libros clásicos, digamos, lo que hoy hablábamos de la razón como discurso, etcétera. Digamos, usted ahí lo que hace es critica cierta forma de continuar el giro lingüístico, cierto desarrollo geolingüístico, particularmente la tradición alemana, ¿no? E intenta señalar limitaciones y críticas a ese giro, rescatando la obra de algunos filósofos norteamericanos, como Kripke, como Putnam, ¿no? Lo que veía es como recientemente se han acumulado críticas al paradigma del lenguaje, ¿no? Como demasiadas críticas ya al paradigma lingüístico, a la centralidad del lenguaje, y quería preguntarle si usted ve allí como el agotamiento de un paradigma. Primero, si conoce estas críticas ya que se han acumulado de diferentes tradiciones, tradición francesa, norteamericana, incluso alemana también, pero si conoce estas tradiciones, si ven esas tradiciones como el agotamiento de un paradigma del lenguaje, si como estamos en la transición hacia otro paradigma filosófico, y en todo caso, ¿qué importancia podría tener el lenguaje en ese otro paradigma filosófico? Sí, o sea, creo que hay las disputas metodológicas que siempre va a haber entre paradigmas, digamos, que no creo que se van a resolver, en la medida en que creo que en algunos aspectos de esos conflictos metodológicos son las perspectivas que se están queriendo reconstruir. Y, por ejemplo, el paradigma de la subjetividad, de reconstruir lo que es la experiencia de la primera persona, para mi gusto eso no puede desaparecer nunca en la vida. Entonces las peleas metodológicas entre los que piensan que se le debe dar prioridad al paradigma de la primera persona, de la subjetividad, y los que piensan que ha de ser el paradigma lingüístico intersubjetivo, etc., no creo que se van a resolver, porque no me parece que
son igual de fructíferos los paradigmas según cuál es el problema que te querías responder. Y puede ser que necesitamos una pluralidad de paradigmas. Puede ser que si quieres tratar los problemas de la primera persona, determinados problemas, y darles prioridad, ese paradigma sea mejor. Sin embargo, puede que desconozca otras cosas, con lo cual creo que en la filosofía va a haber, muy probablemente, no vamos a encontrar la ciencia unida como en las ciencias naturales, creo que vamos a tener conflicto de paradigmas que es productivo, es fructífero, porque cada uno le muestra las limitaciones al otro. Eso es lo que creo en general respecto a la metodología, porque no es lo mismo que las ciencias naturales, digamos, porque veo poco probable que ocurra eso, ¿no? Que tenemos un solo paradigma. Sin embargo, lo que se ha mostrado en la forma en que se vio el giro lingüístico, como yo lo veo ahora, pero bueno, viéndolo desde la cercanía histórica es difícil hablar, nunca sabes, pero lo que ha estado en juego es algo que todavía está ahora más claro, que es la constitución social de las condiciones tanto epistémicas como, por supuesto, políticas, como todas. Eso es lo que el paradigma lingüístico ha permitido, poder ver la constitución social de la personalidad, de la comunicación, de las relaciones, de la racionalidad, etcétera, etcétera. Ese aspecto, que no tiene por qué necesariamente ser reducir el análisis de los fenómenos a cómo se reflejan en el análisis lingüístico, ese aspecto del giro lingüístico quizá es el menos permanente, en el sentido de que capaz no era la reina de las ciencias filosóficas, digamos, la filosofía del lenguaje frente a la filosofía de la mente o otras, ¿no? En ese aspecto no estoy segura. Sin embargo, lo que permitió el giro lingüístico frente a la filosofía de la subjetividad, o como la queramos llamar, fue reconocer la constitución social de los fenómenos que nos interesaban y que no se habían de superar el individualismo metodológico. Ese tipo de cosas creo que sí que han sido hallazgos permanentes, en el sentido de que ahora mismo, si miras la epistemología, por ejemplo, que no está haciendo análisis lingüístico, pero está haciendo epistemología social, epistemología aplicada, o sea, está reconociendo el hecho de que el conocimiento está constituido también por la situación social, etc. Ese aspecto que era fundamental en el giro lingüístico creo que se va a mantener. Y lo único es que no está claro que uno tenga que reducir el análisis filosófico al análisis del lenguaje, cómo se reflejan las cosas en cómo los significados de las palabras, del uso del lenguaje. Eso es muy reductivo, creo. Bueno, hasta aquí llegamos, entonces le agradezco por la entrevista y muy buena la respuesta, así que bueno, gracias por el tiempo. Muy bien, me encantaba. Bueno, profesora, Hay un montón de preguntas. No, sí, no, es que me surgieron. Toda mi obra, me surgieron algunas que, pero bueno, no. No toca toda la vida, yo soy apasionada de la filosofía.